Estamos ante una exposición singular, por lo menos. Hablar de lo que comía nuestros antepasados, con mayúsculas, nuestros antepasados, aquí en esta isla, con las dificultades que hoy, si no lloviera y si no trajéramos comida de fuera, parecería que fuera imposible vivir aquí, aunque los que vivimos en la época, en el campo y en la época autárquica, que también fue muy dura, tenemos que extraer de la tierra, cuando había sequía también, lo que daba, los productos de subsistencia. Pero era el producto la mayoría incorporado a partir de la conquista. Jorge, los que me acompañan, evidentemente que han estudiado desde el punto de vista científico todos estos aspectos, pero yo como curiosidad simplemente me hago esa reflexión. Lo difícil que tenía que ser, no había almendreros, no había árboles frutales prácticamente, no había tuneras, no había viña, todo esto que parece que es la subsistencia de los campos actuales, no existía en ese momento. Había poquitos árboles, escasísima agricultura, si es que la había, y fundamentalmente por encima de la ganadería, que eso sí, era lo que era básico de su dieta. Esto que estoy diciendo, pues lo sabe todo el mundo, no estoy descubriendo absolutamente nada, y son aspectos de la gastronomía del pueblo aguarita, que son pues simplemente tópicos, que además se repiten en el resto de las islas. Es una exposición que evidentemente hay que agradecerle al comisario y director, flamante director de este Museo Arqueológico Benabarita y jefe de sección de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de La Palma, Jorge Pay, investigador, se puede decir que científico también, porque está con datos empíricos desarrollando una labor científica en la investigación de lo que es el mundo, el pasado aborigen de la isla de La Palma. Y por supuesto que Nuria Álvarez, yo creo que hay en su momento también, yo creo que toda la sociedad de la isla de La Palma le agradecerá, como es debido a Nuria, el esfuerzo que está desarrollando con Jorge Paz en este museo para incorporar todas las piezas, todas las investigaciones también a lo que es el proceso que durante estos 10 años ha conllevado para la ciencia investigadora de lo que es el mundo aborigen, el Cabildo de La Palma y la función de sus trabajadores en este centro. 10º aniversario, Tuzna, conocimiento en lengua masí, sabiduría de Benabares, es el programa que pusimos en marcha el año pasado y que está llevando a diferentes áreas de conocimiento, y esta es una de ellas, esta exposición y lo que es el mundo de la gastronomía, dentro de este programa que hoy coronamos este año con el 10º aniversario de este museo. Y estamos inaugurando una exposición que llevaba mucho tiempo gestándose, pero que por diferentes razones pues no había podido salir, y qué mejor fecha que por el 10º aniversario del Museo Arqueológico Benabarita, ¿no? Yo no voy a hablar de la exposición, y ustedes, yo creo que merece la pena que vengan con calma hoy, que la vean, porque yo lo que voy a destacar es que esta exposición ha sido el fruto de la colaboración de un montón de gente, como siempre, desinteresadamente, ¿no? Hay fotógrafos que han cedido sus fotos, especialistas, hay 2 dibujantes que han participado expresamente en esta exposición, hay otra serie de personas que muchas veces no se nombran. Yo quiero destacar aquí que esas plantas vivas que ustedes ven ahí han sido cedidas pues, por el vivero del Cabildo de La Palma, de Punta Llana, que nos las han cedido. El montaje de esta exposición, y tengo que decirlo, yo les voy a poner un ejemplo. Cuando montamos la exposición de pastoreo, que estaba muy bien también, aunque esté mal decirlo, sin embargo, pues obviamente yo soy investigador, como lo decía, pero hay que ver lo que cambia una exposición cuando se colocan las piezas donde debe ser, en su sitio, relacionado con cada uno con su cosa, y eso los colores, las
diferentes tamaños de las vitrinas, y eso se lo debemos a Pedro David, gestor cultural del Cabildo, que está ahí detrás. Yo creo que hay que destacar que ha dignificado muchísimo, porque en los paneles lo que aparece es información, pero todo lo demás es interesante, ¿no? De la exposición, decirles simplemente que consta de 13 paneles, está centrado en lo que comían, lo que sabemos que comían los benoaritas, y que cuando empezamos a trabajar nos hemos dado cuenta que es un tema apasionante, muy rico y que apenas conocemos. Está dividida, digamos, en 4 o 5 partes. Hay los 5 paneles de allá, es el aprovechamiento de la carne, por ejemplo, el tema de la cabaña ganadera, las pautas de sacrificio, muy importante, todo eso variaba, dependía de que estuviéramos en época de sequía, que hubiera abundancia. En 1993 hice una encuesta en los colegios de Garafía para saber qué plantas usaban durante la posguerra, y son casi todas las plantas que nombran los cronistas también. Hacían gofio no solamente de la lechera, sino de otras plantas también, y comían otras raíces también sin usarlo como gofio, sino cocinadas. El primer comercio que había en el mundo, en la historia, era la sal, lo más importante. Aquí no había problema porque aquí hay sal en las rocas del mar. Orégano, naturalmente, en Garafía el monte está lleno de orégano, y semillas de hinojo, que usamos mucho en los países nórdicos para pan de centeno. En Italia usan las semillas para carne de cochino asada, para el vinagre, por ejemplo, como lo uso yo. También tenían esta pequeña planta que es néveda, que aquí no la conocen como condimento, pero en Italia lo usan mucho para pollo y para setas también. El nombre que yo he visto en los libros es néveda en español. El nombre científico es calaminta, es prima hermana de la hortelana. Calaminta silvática del bosque, ¿no? Pinolis, o es italiano. No, bueno, aquí se llama también. Sí, chicle, y de la savia del drago también. Esta era un fruto muy apreciada. El bicaca, cara está precioso por ahí, las campanulas rojas. Lo que se come, en la flor que está allí, es el fruto, es el bulbo. Y de maduro es amarillo, pálido amarillo, y es dulce. Sí, es dulce, súper dulce. Esto es el madroño. Todavía lo que tiene ahora es flor ya pasada. Todavía no hay flores, pero también son dulces. No tanto como el bicácaro, pero sí. Y el sauco. Medicinal. También. Pero los frutos son dulces y lo comen mucho, por ejemplo, en Alemania. Varias fuentes de la sabiduría de las plantas. Una es los cronistas, las crónicas. Otra es la naturaleza, lo que hay hoy en día de plantas autóctonas que son comestibles en plan de comparación, y luego las plantas que han comido en tiempos de escasez, ante todo la posguerra, y son fuentes muy, muy importantes. En las excavaciones a veces se encuentran semillas y partes de plantas secas. Y Jacob Morales en Gran Canaria
ha introducido, no sé si lo ha desarrollado él, pero lo ha introducido una técnica que se llama flotación. De desgastes y demás, y de enfermedades que Nuria va a tratar de explicarle. Sí, bueno, básicamente la dieta ha generado huellas en los huesos. Principalmente las podemos ver en los dientes. Los dientes pues reflejan las caries y los desgastes dentales. La caries es una desmineralización de los tejidos duros del diente, producto principalmente de un consumo excesivo de carbohidratos. Te está diciendo elementos que comían que generaban caries. Esa caries se producía principalmente por componentes químicos del alimento, por la forma de cocinar o de trabajar esos alimentos, como puede ser la manipulación con los molinos, por la textura del alimento, es decir, duro o blando, y por consumir ciertos alimentos de forma repetitiva. Otro tipo de patología son los desgastes dentales, que están muy vinculados con el tipo de maturación de trabajo con los alimentos. Cuanto más mayor es el individuo, mayor es el número de desgastes. Un individuo infantil lo normal es que no tenga tantos desgastes, pero también te encuentras con casos. Todo eso te habla de una dieta dura. ¿Qué información también podemos obtener a partir de los huesos vinculados con la dieta? Pues infecciones importantísimas de los dientes, como son los abscesos. Cuando una carie es muy grave, un desgaste es muy grave, se genera una serie de huecos, principalmente en la zona de las raíces, que es una infección que se come el hueso, incluso puede llegar a matar a la persona. También nos podemos encontrar patologías metabólicas. Esto aparece principalmente en los individuos infantiles, y a medida que va creciendo, va generando nuevos aportes alimenticios y esos huesos van cerrando. También lo podemos ver en las cuencas oculares, que sería cribra orbitalis, que es lo mismo, una porosidad que aparece en las cuencas oculares producto de nutrición. Esta fotografía es de este individuo infantil. Estas cuencas, su abuelito están en estas cuencas oculares. Y en este caso también se ve reflejado lo que es la hiperostosis porótica, que es más o menos lo mismo que sucede con el fémur y las cuencas oculares, pero en la zona del cráneo. Todo esto te está hablando de que, por ejemplo, este individuo infantil está desnutrido. Ha sufrido, pues, tiene carencia de ciertos nutrientes. Pero nosotros, a ver, esto es lo visible, lo que vemos de forma macroscópicamente, los efectos de la dieta en los huesos. Pero después, desde el punto de vista microscópico, nosotros podemos hacer estudios de oligoelementos o isótopos estables. ¿Qué son esos? Pues los huesos están constituidos por una serie de elementos. Si tú consumes una mayor cantidad de elementos vegetales, pues en los huesos va a estar reflejado eso. Entonces nosotros analizamos muchas veces de forma química las proporciones que hay entre ciertos alimentos, troncio, bario, radio, calcio, y podemos así saber más o menos orientativo lo que comían, pero no podemos saber porque comían más lentejas y más garbanzos, o carne de cochino o carne de cabra. No, sabemos que consumían a lo mejor una mayor proporción de elementos vegetales, después a lo mejor carne y después a lo mejor elementos del mar. Bueno, estamos en el Museo Arqueológico Benoarita, hoy miércoles 26 de abril. Vamos a continuar con los actos por el 10º aniversario del Museo Arqueológico y tenemos una charla del egiptólogo Miguel Ángel Molinero Polo, ¿no? Lo tenemos aquí a nuestro lado. Hola, y lo primero, tardes. buenas tardes. Lo primero que preguntarte es un poco que nos hables de quién eres, dónde te has formado, por qué decides hacer Egipto, que aquí no es una carrera que tenga especialmente salida, como se decía antes, ¿no? Yo ya soy mayor, hay que remontarse a mucho tiempo atrás. Estudié egiptología en París con una beca del gobierno francés. Yo ya era licenciado previamente y desde hace ya 26 años soy profesor de Historia Antigua en la Universidad de La Laguna con el perfil de egiptología. Cuando salió mi plaza, excepcionalmente en aquel momento se permitían especialidades, con lo que es una plaza específicamente para la docencia de la egiptología. Y de hecho ha tenido su consecuencia porque hemos creado, los estudiantes y yo hemos creado un grupo de investigación que está dando resultados interesantes desde nuestra universidad, desde las Islas Canarias.
Bueno, y de un sitio tan lejos. Si me decías, ¿por qué me especialicé? Sí. ¿Por qué quise especializarme en Egipto? La verdad es que no lo sé, supongo. Bueno, es una cultura que a todo el mundo la por atrae. historia, Sí. que quería ser historiador, luego me llamaba la atención ser arqueólogo, y según iba pasando de año en año se iban cerrando no las posibilidades, sino yo iba cerrando sobre qué especializarme, y llegó un momento en que pues lo que surgió fue la posibilidad de estudiar en Francia, y lo aproveché. Me lancé un poco a, bueno, yo me voy a emplear varios años en una especialidad que no sé qué va a suceder con ella, pero bueno, pues por fortuna fue el inicio de la posibilidad de luego empezar a enseñar en la universidad y continuar desarrollando una carrera de investigación egiptológica. Bueno, y una pregunta, como arqueólogo sé las dificultades para hacer excavaciones, básicamente es el conseguir el dinero para excavar. Si eso ya es difícil aquí en Canarias, que lo tenemos los yacimientos al lado, en Egipto, que está a miles de kilómetros, ¿cómo lo hace o cómo lo consigue? ¿O quién te financia las campañas? Bueno, primero, evidentemente, es necesario tener, como en cualquier otro lugar, el permiso de las autoridades que se encargan de patrimonio, que son responsables de patrimonio. En mi caso, yo empecé a excavar en Egipto antes incluso de dar clase en la universidad. Mi primera excavación en Egipto fue el año 87, y hace 30 años, sí. Va a hacer 30 años de mi primera excavación en Egipto. Entonces eso me permitió ir entrando en contacto con arqueólogos egipcios y de alguna manera hacerme conocer, de manera que cuando decidimos solicitar un proyecto para la Universidad de La Laguna, de alguna manera tanto la actividad que yo había hecho como la que estaban haciendo los alumnos que trabajaban conmigo en ese momento, y que cuando a mí me invitaba un equipo a trabajar en Egipto, yo me llevaba también conmigo a los estudiantes de la Universidad de La Laguna, ya éramos conocidos, y eso nos facilitó mucho el poder tener el permiso oficial. Una vez que teníamos el permiso, pues el conseguir el dinero es bastante más complicado. Tuvimos la fortuna de, cuando empezamos, que la Universidad de La Laguna contase en ese momento con un proyecto de excelencia, y el proyecto de excelencia es el que nos financió las 3 primeras campañas. Después la cuarta fue a través de una convocatoria de proyectos de investigación del Ministerio de Educación, y la última campaña tenemos una financiación de una fundación catalano-madrileña que está financiando proyectos de arqueología en el exterior, y también más o menos a partes iguales la otra mitad de la Consejería de Educación, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Que lo difícil es que se mantenga en el tiempo esa financiación y ayuda, ¿no? Claro, eso es indicativo de la categoría del proyecto también. Bueno, gracias. También, fíjate que en los 5 años hemos ido teniendo que recurrir a soluciones diferentes. Siempre es difícil, pero bueno, por fortuna, en realidad la situación es que cuando empezamos a pedir el proyecto, primero intentamos conseguir la financiación, y ya nos sucedió que teníamos la financiación y luego no teníamos el permiso egipcio, con lo que decidimos que lo íbamos a hacer al revés, que primero conseguíamos el permiso egipcio, y cuando tuviéramos el permiso nosotros nos lanzábamos. Y de hecho la primera campaña casi fuimos con la promesa de que íbamos a tener una ayuda y que luego íbamos a poder pagar los billetes de avión, pero en un primer momento se los pagaron incluso los miembros del equipo. Ellos adelantaron el dinero y luego, por fortuna, sí, ya nos llegó la ayuda que nos había prometido la universidad y se pudo cubrir. Pero desde el primer momento decidimos, una vez que ya teníamos el permiso oficial, permiso de las autoridades egipcias, que primero nos lanzaba, que nosotros íbamos y el dinero ya vendría después. Y bueno, por fortuna, por ahora estamos sobreviviendo y estamos saliendo adelante. ¿Cuánto sale? Sí se puede saber. Hombre, un año, una campaña, depende. Bastante menos de lo que la gente se puede imaginar. En la actualidad es bastante más. La primera campaña fueron 7.000 euros. ¿7.000 euros? Sí. Teniendo en cuenta que nadie cobró sueldos, yo tengo mi propio sueldo de la universidad, nadie cobró sueldos, y fue una cantidad justo para cubrir los billetes de avión y el sueldo de los trabajadores. Pero con 7.000 euros aquí no hacemos nada ahora. Bueno, yo te digo, en La Palma... Vamos en verano. Sí.
todo es más barato en verano. Vamos en verano por necesidades docentes, simplemente, porque es cuando tenemos libre los que formamos parte de centros docentes, ya sea en la universidad, ya sea en institutos. Eso hace que sea un poquito más barato, salvo el billete Tenerife-Madrid, que a veces cuesta tanto como el billete Madrid-Cairo o Madrid-Luxor, y bueno, pues no vamos con lujos. En vez de ir a un hotel nos vamos a un apartamento. Eso quiere decir que nosotros tenemos que poner la mesa, no vamos a mesa puesta, y que si alguien quiere que su cama tenga las sábanas limpias cada 2 días, tiene que meterlo en la lavadora. Pero eso nos permite llevar ya 5 campañas seguidas. En una de las fotos que me mandaste, intuyo que es el equipo que excava, y hay como 30 personas por lo menos. Es la foto, en la última campaña éramos 16 16 del equipo arqueológico, que incluye también algún arqueólogo egipcio, y 50 trabajadores. Por eso, ¿no? O cobra muy poco. Hemos ido subiendo que me imagino que las cantidades. Los egipcios sí cobrarán, ¿no? Que sea, sí, los trabajadores. Sí, es evidente. Eso es lo primero. Si no, ¿por qué van a trabajar si ellos no tienen su sueldo? Y además en Luxor trabajamos con trabajadores que están especializados. Uno de los señores que trabaja con nosotros es capaz de hacer una matriz Harris, que probablemente muchos estudiantes universitarios de arqueología tengan dificultades para hacerla. Mientras que en otros lugares de Egipto se trabaja con campesinos que durante unos días, el tiempo que dura una campaña en ese lugar, trabajan para la misión. En Luxor son personas que están trabajando todo el año con campañas arqueológicas, con misiones arqueológicas, y por lo tanto tienen muchísima experiencia, y eso también hace que sus sueldos sean más altos. Y bueno, la primera también duró 3 semanas, y las últimas están durando 6 semanas, y somos muchísimos más. Evidentemente el presupuesto va en porcentaje. 6 semanas están ahora. 6 semanas de verano, y por que ejemplo, se hace ya los últimos días, se hace duro, aunque lo cierto es que el día que decimos tenemos que cerrar, todo el mundo, ay, yo continuaría 10 días más, pero la semana antes, cuando ya llevamos 4 semanas en verano, con a veces hasta 50 grados en el exterior, aunque dentro de la tumba la temperatura es mucho más baja, pero en el exterior sí. Y lo más difícil es por las noches. Por las noches las temperaturas no bajan demasiado, hace muchísimo calor por las noches para dormir, y para los ordenadores tampoco es la mejor de las situaciones, porque para los ordenadores evidentemente de vez en cuando hay que cerrarlo, es decir, descansa media horita, enfríate y volvemos a trabajar. Y con la situación política de los últimos años en Egipto, las revueltas, todo eso, ¿han tenido problemas para acabar? En la segunda campaña no llegaba, una vez que teníamos el permiso del Servicio de Antigüedades, no nos llegaba ya la confirmación para poder empezar, y se iba retrasando. Yo fui a Egipto, no lo teníamos, fuimos retrasando los billetes, y al final tuvimos que retrasarlo en realidad, tuvimos que anular el viaje del verano y nos fuimos en Navidades. Y las autoridades de arqueología ya eran conscientes que la situación era muy tensa, y en ese mes que nosotros habríamos tenido que estar trabajando es cuando se produjo el derrocamiento del presidente, no de Mubarak, sino del siguiente. Y luego ya cuando nosotros volvimos, ya la situación se había vuelto a tranquilizar, y para nosotros, en principio, nosotros no entramos en política, hacemos un trabajo arqueológico, y además estamos en un lugar que es especialmente tranquilo, porque espero que siga siendo muy tranquilo, es un lugar que ha vivido Luxor, de hecho Luxor ha nacido gracias al turismo y a los arqueólogos, entonces están absolutamente acostumbrados a nuestra presencia, no despertamos especial curiosidad, y por otra parte nosotros vivimos al borde de la zona arqueológica, y vamos de nuestra casa al yacimiento, y luego en todo caso pues a lo mejor vamos a hacer alguna compra, alguna cuestión así, pero tampoco estamos moviéndonos continuamente por la ciudad, nada, que minimizamos también los posibles riesgos de un encuentro que no fuera muy agradable. Bueno, pues háblanos un poquito de los proyectos, las excavaciones que has hecho en todo este tiempo en Egipto. En esos 30 años, bueno, yo fui primero, trabajé con la misión española, la del Ministerio de Cultura, que era la única misión en Egipto que había hace 30 años, y era en una ciudad que había sido capital de Egipto durante 2 periodos,
y era un trabajo muy arqueológico, muy estratigráfico. Era un yacimiento donde era imprescindible excavar muy bien, porque frente a otros yacimientos que los monumentos están simplemente cubiertos por arena y se retira la arena y va apareciendo el monumento, las paredes, los objetos que haya en el suelo. En este caso estaba cubierto por riadas y era un depósito más parecido a los yacimientos que puede haber en Europa. Una vez que fue una escuela muy buena de arqueología. Después, cuando empecé a trabajar en la universidad, me resultaba imposible compaginar las clases con la campaña en Egipto, porque la misión la desarrollaba siempre en otoño o en invierno. Yo en ese momento no podía ir, con lo que durante una decena de años no estuve excavando, y luego a partir de ahí me incorporé no ya como arqueólogo, sino como epigrafista, es decir, como alguien que lee las inscripciones, con una misión italiana. Estuve 5 años trabajando con esa misión italiana, y eso ya fue en Luxor, era ya en el lugar donde estábamos ahora ya trabajando la misión de la Universidad de La Laguna, y luego de hecho cambié y continúo con una misión norteamericana. Soy epigrafista, leo las inscripciones para una misión egipcio-norteamericana desde hace ya 10 años, y la compagino con el trabajo con la misión que yo mismo dirijo de la Universidad de La Laguna, que ahí en cambio el trabajo no es de leer inscripciones, aunque también las hay, luego lo verán en la conferencia, pero es fundamentalmente un trabajo estratigráfico, un trabajo de arqueólogo más convencional, si quieren. Bueno, y por último, haznos un pequeño resumen de qué es lo que nos vas a hablar hoy aquí en el Museo Arqueológico de Benabarita. Pues llevamos 5 años trabajando en una tumba que había desaparecido. Está en un lugar un poco extraño para lo que es habitual en las tumbas egipcias, al menos en las tumbas de Luxor. No está en las colinas, en lo que la gente conoce como el Valle de los Nobles, que en realidad son colinas, no son valles, pero la nuestra precisamente sí que está en el fondo del valle, está en un wadi, que es un barranco seco, que solamente lleva agua cuando llueve, y está en el fondo. De manera que la tumba fue completamente cubierta por riadas desde época antigua y se había perdido el conocimiento de que existía. Hasta inicios del siglo XX, no sabemos por qué, probablemente alguna riada muy fuerte había, en vez de depositar sedimento, había arrastrado sedimento y debió dejar al descubierto una oquedad en la fachada de esa tumba. Eso permitió entrar un arqueólogo que entró, hizo una pequeñísima excavación, la dejó abierta. Luego entraron varios arqueólogos más, de manera que durante unos 40, 50 años estuvieron entrando arqueólogos y dejaban alguna noticia de la tumba, pero luego a partir de ahí se volvió a cubrir, y cuando nosotros decidimos empezar a buscar un yacimiento en Luxor que correspondiera a determinadas características, queríamos que fuera de o periodo libio o periodo tardío, es decir, de la primera parte del primer milenio, entre el 1000 y el 500 antes de la era, así a grandes rasgos. Esta tumba había ya desaparecido por completo, pero probablemente por eso nos llamó más la atención. Vimos que probablemente los arqueólogos que habían entrado no habían hecho un trabajo en profundidad y decidimos solicitarla, y cuando nos la concedieron, pues hemos empezado a excavar. Empezamos de alguna manera por redescubrirla, porque aunque sí que teníamos referencias de comienzos del siglo XX, de dónde estaba la tumba, ya no era visible en el entorno. La primera campaña consistió fundamentalmente en confirmar dónde estaba la tumba y hacer una primera cuadrícula para poder iniciar la excavación, y luego a partir de ahí cada año hemos ido excavando más o menos una sala de la tumba. En la actualidad está casi completamente ya excavado el interior, con la salvedad de que es bastante más grande de lo que permitían suponer las referencias que habían hecho los arqueólogos de comienzos del siglo XX, y está creciendo. Hay toda una estructura por fuera de adobes, y por dentro hay algún pozo más de lo que aparecía en los planos, y hay un corredor que por ahora hemos encontrado, un corredor y una cámara, que a su vez tiene otra puerta y un pozo. Aquello está creciendo, pero al menos lo que antes se conocía como 209 está prácticamente excavado. Solamente nos queda terminar los pozos
y terminar una cámara donde estaba empezando a aparecer material, y eso ya hacía que la excavación tuviera que ser mucho más lenta, y decidimos ya dejarlo para lo que en principio pensamos que es la sexta y última campaña de excavación de lo que pensábamos que era la 209. Lo que pasa es que como la tumba ha ido creciendo y al mismo tiempo nuestros intereses también se han ido focalizando en otros temas, ahora el wadi donde estaba la tumba nos parece interesantísimo, porque cuando empezamos a excavar nos dimos cuenta que proporciona información sobre lluvias en el desierto, algo que no esperábamos que pudiésemos documentar. Pues entre otras cosas porque tampoco hay mucha referencia a lluvias en Egipto. Desde que empezamos a estudiar egiptología nos dicen que Egipto vive de la inundación del Nilo, que efectivamente es verdad, no es que nosotros vayamos a contradecir eso, pero la tumba lo que está mostrando es que existían lluvias y un régimen de lluvias relativamente frecuentes, y entonces es un campo que nadie ha estudiado, y aunque no sea espectacular, no vamos a aparecer en los periódicos diciendo ha aparecido esto con un objeto en las manos. Lo que estamos estudiando, y estamos potenciando mucho ese aspecto, analizar los sedimentos y a partir de los sedimentos ir determinando el régimen de lluvias, y que es una información muy novedosa. Aún así, la propia tumba tiene su propia dinámica, y lo que hemos encontrado es que las informaciones de este comienzo del siglo XX estaban ligeramente equivocadas. No solamente es mucho más grande, sino que la cronología estaba equivocada, es anterior. Hemos encontrado también el nombre del propietario, que no es el que habían dejado suponer los primeros arqueólogos. Es un señor que se llamaba probablemente Nisemro, probablemente se pronunciaba Nasamalo, pero la pronunciación es un poco más difícil de determinar. Si leemos los signos jeroglíficos, probablemente haya que leerlo Nisemro, y tenía un cargo altísimo, era algo semejante a ministro de Hacienda, era supervisor del sello real, que es quien se encargaba de la economía. Pero lo más curioso es que nos da la impresión, luego van a ver el razonamiento, que es más antiguo, es un señor además de origen nubio, de manera que Egipto había conquistado Nubia, y Nubia era una provincia de Egipto, y en torno al 1000, un poco antes, es abandonada, y 200 años después los antiguos colonizados son capaces de crear un reino primero y luego de crear un pequeño imperio que fue capaz de conquistar Egipto. Y se fechaba tradicionalmente esa conquista en el 730-728, pero es que Nisemro da la impresión de que es al menos una o dos décadas anterior a esa fecha, y por lo tanto la tumba ha resultado ser en estos momentos la más antigua que conocemos de periodo tardío. No es la más antigua de Egipto, ni la más antigua de Luxor, la más antigua del periodo tardío, solo de ese periodo en concreto, y de un propietario nubio, al menos posiblemente al menos una década anterior a la fecha en que se pensaba que los nubios habían conquistado Egipto. Bueno, o sea que hay excavación para rato, porque digamos que los horizontes se van ampliando. Sí, pero además este año ya tenemos los permisos, nos permiten excavar en varios puntos alrededor, de manera que... O sea que de momento no hay otros proyectos de futuro, sino acabar... Ese que está creciendo bastante. Bueno, pues como pueden ver, acabamos de hablar con Miguel Ángel Molinero. Apasionante todo lo que nos cuenta, y eso pues lo vamos a ver dentro de muy poquito allí en el Museo Arqueológico de Benarí. Tuvo lugar por el 30 de abril, el próximo domingo hará 10 años que abrió sus puertas. Hoy vamos a hablar va a hablar Miguel Ángel de la cultura egipcia, y antes que nada voy a presentarle un poco quién es Miguel Ángel Molinero Polo. Él es licenciado en Egiptología por la Universidad de París, IV, Sorbona, es doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid, en la actualidad es profesor titular de Egiptología de la Universidad de La Laguna, y es director académico del Máster de Arqueología de la Universidad de La Laguna, en las Palmas de Gran Canaria. Mucho material del segundo milenio antes de la era, ya sea del Reino Medio, ya sea del Reino Nuevo, de los periodos más conocidos de la necrópolis tebana. Yo les he puesto solamente un par de imágenes de material de ese periodo. Tenemos, por ejemplo, varias ánforas de origen cananeo, son ánforas en las que desde la región de Israel actual o del Líbano actual llegaba a Egipto o vino o aceite.
y que se depositarían en las tumbas de la colina como ofrenda a esos nobles que están enterrados en esas tumbas, y las lluvias nos están trayendo ese material, o escarabeos, objetos de ámbar. Bueno, estamos en el Museo Arqueológico Benabarita y hoy es jueves 27 de abril y hoy vamos a presentar otro de los actos de conmemoración del 10º aniversario de apertura del Museo Arqueológico Benabarita, que se abrió al público pues el próximo domingo 30 de abril, hará justamente 10 años. En esta ocasión, hoy vamos a presentar un documental, se llama Canarias en Masí, tras la huella de los antiguos canarios, y este documental ha sido realizado y producido pues, por una productora que se llama Desenfoque, y aquí tenemos a uno de los directores, que es Antonio Farray, ¿no? Entonces, yo lo que quería preguntarle un poco es cómo surgió la idea. Hay que decir que yo por lo menos es el primero de estas características que se hace en Canarias. El resultado lo van a ver después. Y yo creo que de verdad ahora, a raíz, a tenor de lo que ellos acaban de hacer, parece que las cosas se están moviendo y a algunas instituciones les ha movido el gusanillo y quieren seguir el camino emprendido por ellos, ¿no? Entonces, yo lo primero que te preguntaría, Tony, es cómo surgió la idea de hacer esto. Muy buenas. Pues mira, la idea surgió básicamente porque veíamos que había un pequeño vacío en el tema de los medios de comunicación acerca de estos temas, ¿no? De historia de Canarias, en concreto sobre el origen de los primeros canarios, de los aborígenes de las islas, ¿no? Y luego en concreto surgió a raíz de un viaje que hicimos a Marruecos por otro proyecto, viendo un poco los paralelismos que había entre las culturas norteafricanas y las de las islas, ¿no? Un poco pensando en lo que quedaba aquí en las islas y pensamos un poco en esos orígenes de los primeros canarios y pues salió la idea de ahí. Bueno, como pueden ver, Tony y Pablo, que son los que yo conozco, son muy jóvenes y hay que tener valor para embarcarse en este proyecto. Y de aquí quiero también decir, desde mi punto de vista y una opinión personal, que desgraciadamente las instituciones públicas de Canarias, pues muy poquitas de ellas se implicaron en este proyecto, porque creo que salvo el Cabildo de Gran Canaria y no sé si la Dirección General de Patrimonio Cultural y Televisión Autonómica, lo demás son colaboraciones puntuales, ¿no? Gracias por lo de jóvenes, no estoy muy de acuerdo con eso, pero sí, primero, antes que nada, se interesó la Televisión Canaria, ¿no? Fue quien primero apostó por el proyecto y gracias a la firma de un contrato con ellos para la posterior emisión del documental, comenzamos la realización del proyecto. Posteriormente nos apoyó el Cabildo de Gran Canaria y también el Gobierno de Canarias también colaboró con pequeñas aportaciones económicas, dada también la situación económica en que nos encontramos, pues se agradece, ¿no? De todas maneras es un proyecto de bajo presupuesto y ha sido mucho esfuerzo para tan poca financiación con la que contamos, ¿no? Otra de las bases de este proyecto ha sido la financiación por medio del crowdfunding, que es mediante una campaña online pusimos a disposición de la gente la oportunidad de participar con pequeñas aportaciones en el proyecto. Y casi 200 personas son también productores del documental. Bueno, hay que decir que el documental trata uno de los temas más polémicos, si no el más, de toda la arqueología canaria, que es el origen y la procedencia de los antiguos canarios, donde los arqueólogos, lo van a ver en el documental perfectamente, no nos ponemos de acuerdo y seguramente no nos pondremos nunca, ¿no? Porque ahora mismo por lo menos estamos ya de acuerdo en una cosa, y es del noroeste de África, que ya es algo, porque hace mucho hasta eso se discutía, pero ahora mismo hay dos teorías un poco irreconciliables, una que habla de un poblamiento más antiguo relacionado con los fenicios y otro más reciente con el tema de los romanos y demás, ¿no? Pues de todo eso se ha entrevistado, yo creo que las máximas figuras de la arqueología de Canarias, cada uno ha puesto su punto de vista. Yo creo que lo importante es que luego el público que lo vea pues pueda sacar sus conclusiones, ¿no? Pues sí, entrevistamos a
Más de 40 personas, entre arqueólogos, historiadores, investigadores de otros campos como puede ser la lingüística o la genética, que en cierto momento habían trabajado estos temas sobre el origen de los primeros habitantes de las islas. Y bueno, de esas más de 40 personas, al final aparecen en el documental 29 personas, que para un vídeo de 1 hora y 5 minutos creo que está bastante condensado, ¿no? Pero sí es verdad que las opiniones son muy diferentes y tal, pero tratamos de aunarlo todo y darle voz a todo el mundo. Sí. Bueno, yo sí puedo certificar la pasión y la forma de trabajar aquí en La Palma. Aquí en La Palma visitamos pues 6 o 7 yacimientos de los yacimientos más emblemáticos. Seguramente que tienen un material espectacular para hacer un monográfico de La Palma, donde aquí pues participamos Nuria Álvarez y yo, y entonces la calidad de las imágenes, las aquí también son espectaculares. Entonces también creo que han estado en el norte de África también, que es muy importante. La cuna de los antiguos canarios en África, y es muy importante, algo que los arqueólogos canarios hemos olvidado durante mucho tiempo, ¿no? Cuéntanos tu experiencia, sí, un poco. Es algo que nos han comentado mucho los investigadores, tanto de aquí de las islas como de Marruecos, que es el país norteafricano que visitamos, que falta un poco a lo mejor de colaboración entre ambas orillas para avanzar más en este campo de la investigación. En el proyecto visitamos todas las Islas Canarias y aparte también Marruecos. En un principio teníamos la intención también de abarcar también Argelia y Túnez, que son posibles puntos de origen de los antiguos canarios, pero por falta de presupuesto nos quedamos en Marruecos. Pero bueno, se da una visión de lo que es la cultura bereber o masí, que es de donde provenían los antiguos canarios. Bueno, yo recuerdo que cuando estaba aquí en La Palma, estaba una investigadora, de origen marroquí, aunque ella se considera inglesa, Luna Dardane, y a mí me parece que quiere hacer una tesis de grabados rupestres del noroeste de África, y de Canarias va a estudiar La Palma y Gran Canaria, y a mí me parece fundamental su opinión, porque ella tiene familiares todavía, me decía ella, que siguen visitando los mismos yacimientos con grabados rupestres de hace 2000 años. En concreto, su abuelo, ella lo llamaba, es una especie de chamán, ¿no? Entonces, esa visión yo no digo que sea exactamente lo mismo que hacen ahora a lo que pudieran hacer los antiguos canarios, pero que todavía perdure ir a los mismos lugares sagrados y hacer una serie de ritos, puede ser muy importante para intentar explicar qué es lo que pasó aquí, sobre todo yo pienso que para La Palma, con el tema de los grabados rupestres, las espirales y demás, que sean únicas y existen iguales, exactamente iguales en Marruecos, el Sahara y demás, puede ser muy importante su trabajo, ¿no? Esa es una de las conclusiones que nos dio, aparte de Luna Dardane, otros investigadores de aquí de las islas, ¿no? y de allí también, de Marruecos, que bueno, es posible que en esa colaboración que falta un poco por hacer, aparezcan nuevas evidencias o nuevas pruebas sobre tanto del origen de las culturas insulares de aquí, como de cómo eran las culturas del norte de Marruecos, que también no desaparecieron, se transformaron, ¿no? Y es verdad que allí todavía quedan muchas tradiciones que aquí se perdieron después de la conquista muy rápidamente. Bueno, y pues yo nada más, de verdad quiero agradecerte, porque creo que han hecho un esfuerzo de verdad muy importante, que nunca se ha hecho, y que además han atrevido un tema muy polémico en todos los congresos que yo he ido. Siempre el tema de los orígenes, la procedencia, se lleva una tarde o una mañana como mínimo, de discusiones que al final no conducen a nada, debo decirlo, porque muchas veces las dos teorías que hay están tan enfrentadas que cuando van los de un grupo no van los de los otros. Entonces lo que hacemos a veces un poco te marea, te cansa, que siempre estás dando una vuelta a lo mismo, pero bueno, yo creo que es importante que ustedes se hayan atrevido con esto, y sobre todo que hayan aportado la visión de un montón de gente, lo que opinan a través de sus investigaciones. Entonces, pues enhorabuena
para adelante. Muchas gracias. Yo también quiero dar las gracias al Museo Benabarita y al Cabildo de La Palma por habernos invitado aquí a esta proyección, y particularmente a ti, Jorge, y a Nuria por todo lo que hicieron por nosotros aquí, habernos acompañado, sobre todo tú, a los yacimientos y estar dedicando tu tiempo libre a este proyecto en el que nosotros hemos invertido también tanta ilusión, ¿no? Bueno, encantado, nosotros disfrutamos y ya lo saben, pues hoy van a disfrutar de este documental y mañana tienen la última actividad que vamos a hacer, centrado en torno a la fecha de apertura, una charla sobre el origen del hombre, también muy, muy interesante. Sin duda, el poblamiento de las Islas Canarias es el mayor misterio que existe actualmente sobre la arqueología de las Islas Canarias. El grueso de la cultura material de todo Canarias es claramente norteafricana y asociado a las culturas amazigh o bereber. Sí es cierto que empezamos a tener una serie de evidencias que nos permiten pues situar cronológicamente el poblamiento de Canarias y también sospechar el origen de las poblaciones que llegaron a las Islas Canarias. Sin embargo, cómo llegaron todavía sigue siendo un misterio. Tenemos más posibilidad de suelo cultivable en las islas viejas y menos posibilidad de suelos cultivables en las islas jóvenes. Esos suelos cultivables que son arcilla, también tenemos la posibilidad de esa arcilla transformarla en cerámica. Ya desde el Le Canarien, Abreu Galindo, los primeros cronistas se hacen referencia de dónde vienen estas poblaciones, y luego la ciencia empieza a preguntárselo desde mediados del siglo XIX, ¿no? Porque el poblamiento no es una teoría, como alguien pretende, ¿no? La teoría del poblamiento, no, hay distintas teorías que afrontan el fenómeno del poblamiento. La arqueología es quizás la rama de la historia que podemos denominar más científica, desde el punto de vista que utilizamos técnicas y métodos que vienen de toda la ciencia. En mi caso personal, que trabajo con restos humanos, es fundamental pues, los estudios de biología humana y los estudios de medicina forense. Los estudios de genética hoy en día son fundamentales para cualquier trabajo arqueológico. El marcador más famoso que todo el mundo conoce que observamos fue el marcador del mitocondrial U6, que está asociado a poblaciones bereberes y confirmó pues, esa relación con el mundo bereber, y también encontramos un marcador derivado del U6, el U6B1, que solo aparece en Canarias. Bueno, aparecen otras poblaciones también a las que han emigrado canarios en tiempos históricos, pero se le considera autóctono de Canarias. Los yacimientos deben de estar o deben de permanecer y estar abiertos a aquellas personas que viven en torno a él y que están en torno a él. Todos los niños deberíamos pasar, igual que pasamos por el Museo Canario Muyo, deben pasar por los yacimientos de su zona, conocerlos. Si a esos niños nosotros les metemos en el coco y en el corazón que ese sitio es importante, ese no expoliará. El mundo del poblamiento ha sido uno de los paradigmas de la arqueología canaria de siempre. Siempre ha habido bronca. Pues incluso así hay que respetar todas esas teorías, y yo creo que hay que poner sobre la mesa todas las distintas posibles interpretaciones y centrarnos en los datos empíricos que vayan encajando o no en cada una de esas hipótesis. Bueno, estamos aquí con Daniel García Martínez, especialista en evolución humana, y ahora le vamos a hacer unas preguntitas un poco para que nos explique su exposición en el 10º aniversario del Museo Arqueológico Benabarita. Daniel. Buenas tardes, Nuria. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, ¿nos puedes contar un poquitito quién es o qué es el Homo naledi? Bien, te cuento. El Homo naledi es una especie homínida que descubrimos en Sudáfrica. Se descubrió hace 2 años, pero se describió el año pasado, que fue encontrada en una cueva cerca de Johannesburgo. Es una especie la que encontramos dentro de una cámara, donde se encontraron los huesos, 1500 restos fósiles que pertenecen a esa especie, que son mediante los que hemos descrito a la especie Homo naledi. Dentro de los huesos hay huesos del cráneo, huesos del miembro superior, del miembro inferior, las costillas, huesos de todo el cráneo, que nos permiten identificar muy bien a esta especie Homo naledi, que de momento, hasta la fecha, no hay una cronología exacta, pero es una especie que queda bien definida por sus características anatómicas.
Bien, ¿y cuáles son esas características anatómicas? Pues bien, tiene una mezcla de características que hemos llamado un mosaico de caracteres, porque tiene características que son muy modernas, como las nuestras que tenemos hoy en día, como por ejemplo en las manos se pueden encontrar características muy modernas, en los pies también son muy modernos, adaptados a la marcha habitual como la que tenemos hoy en día, y luego sin embargo hay unas características que son muy arcaicas, como por ejemplo el cráneo. El cráneo tiene una forma de un homínido muy primitivo, del estilo Homo erectus, por ejemplo, que es un homínido que vivió hace aproximadamente 2 millones de años, hasta hace unos 200.000, 100.000 más o menos. Entonces el cráneo de Homo naledi es muy antiguo, tipo Homo erectus, mientras que otros, las manos o los pies, son muy modernos, como los nuestros. Bien, ¿se ha encontrado en otras partes de África? Pues de momento no, de momento la especie de Homo naledi se encontró únicamente en la cueva Rising Star, donde se descubrió, que como ya te he dicho está a unos 30 kilómetros de Johannesburgo más o menos, y de momento no tenemos registros de estos homínidos en otras partes de África, únicamente en esta cueva de Rising Star. Hay otros homínidos que se le asemejan en África del Este, como puede ser Homo habilis, Homo erectus, algunos de pequeño tamaño que también hay en África del Este, pero Homo naledi como la definición de la especie únicamente está en Sudáfrica. ¿Y coexistió con otras especies? Pues Homo naledi, como ya comentó, la adaptación es un poco complicada. De momento se está trabajando en la adaptación, no se tienen pruebas fiables todavía, pero podría tener una adaptación desde unos 2 millones de años hasta hace unos 200.000 aproximadamente. Es el rango que se maneja, un rango muy amplio y se está trabajando en la adaptación. De cualquier modo habría convivido con otras especies, tanto si es muy antiguo, habría convivido con algunas otras especies de Australopithecus, como Australopithecus ediva, o Paranthropus, y siendo muy moderno podría haber incluso, si fuera tan reciente, podría haber incluso llegado a convivir con algunas variantes arcaicas de Homo sapiens, de nuestra propia especie, también con Homo floresiensis, Homo erectus. Sí, definitivamente habría estado en el planeta junto con otras especies de homínidos. ¿Podríamos considerarlo el eslabón perdido? Pues el eslabón perdido es un tema un poco difícil, porque el eslabón perdido es un término que se utiliza como muy genéricamente para hablar de la pieza que falta entre el hombre y el mono. Sin embargo, a los que trabajamos en evolución humana no es un término que nos gusta mucho, porque el eslabón perdido, no hay un solo eslabón perdido, habría muchos eslabones perdidos, y no hay una sola especie, por así decir, que podría encontrarse entre el hombre y el mono, sino que nosotros vemos el árbol de la evolución humana como un árbol con muchas ramas, y lo que queremos encontrar serían muchos eslabones de las distintas ramas que tenemos. Y sería un eslabón, por supuesto sería un eslabón de ese árbol, pero no sería el único eslabón perdido que hay en el árbol de la evolución humana. Bueno, muy interesante. ¿Te gustaría aportar alguna cosita más? Pues yo creo que no. Ahora en las charlas entonces veremos la exposición y a ver si surgen más preguntas. Bien, pues muchas gracias, Daniel. A ti, muchas gracias. Bueno, pues con la entrevista a Daniel García, que hoy nos va a hablar de uno de los hallazgos más importantes de la evolución humana, el Homo naledi, pues damos por concluidas estas 4 días de actividades culturales que hemos desarrollado en el Museo Arqueológico con motivo del 10º aniversario de su apertura, ¿no? Entonces, simplemente destacar que ha sido un documental, han sido 2 conferencias, una exposición de talla internacional que seguramente tardaremos mucho tiempo para que para volver a conseguir que vengan a La Palma investigadores de tal categoría, ¿no? Esperando, bueno, que seguramente podamos continuar con este trabajo, pues ya nos despedimos, pues hasta la próxima.